Sí, hablando de espectáculo, que quizá es lo que dominaba en esta promotora, debemos hablar de las entradas al ring por parte de los peleadores. Primero, tener en cuenta de lo que sucedió, ¿no? Recientemente en las dos últimas entradas, sobre todo cuando ganó su título de peso medio Israel Adesanya, quien nos recuerda la entrada de cuando incluso baila con su entrenador, no sé si ustedes recuerdan eso, e incluso hace unos movimientos de, de jutsu de Naruto, ¿no? Y baila. Habían las entradas en Pride. La entrada de la que ya más recuerdo ahora por haber vuelto a ver peleas de Pride, la entrada de Emelianenko cuando sube en el ascensor y está con su camiseta roja y su cinturón de peso pesado y comienza a caminar. Y era un hombre sumamente tranquilo, pero solo esa caminata al ring demostraba la capacidad del ruso para pelear, ¿no? Igual el mismo eh, Rogério Nogueira, el Minotauro, el cómo sale, igual sale en su prenda para pelear, sin nada cubierto y solo con los guantes azules, sale, la canción suena y comienza a caminar al ring. Y ese clase de espectáculos ahora en la UFC se, se dan solo cuando, en las entradas, solo recuerdo dos. La de McGregor cuando pelea con Chad Mendes, que incluso el, quien cantaba, valga la redundancia, la canción de entrada de McGregor, la cantante estuvo encima del arco de la entrada. Y otra entrada que recuerdo de UFC es cuando el ex compañero de Mark Hunt, el, es un peleador en peso medio, sale vestido como los hombres de negro y bailan. Busquen eso en YouTube. Salen vestidos como hombres de negro y bailan y se quita la ropa y empieza y entra al octágono. Claro que perdió, ¿no? Pero por lo menos la entrada fue muy buena. Y eso es lo que anunciaban, ¿no? La capacidad de Pride para llamar la atención. Cómo salían el mismo Rickson Gracie cuando peleó en KRS Pride 1, donde sale y con su bata blanca y su oponente sale con una bata morada. Entonces, igual la canción que le vamos a estar poniendo un poquito aquí, pero para que no nos coge el copy, igual es muy, muy, muy buena la canción de la entrada, ¿no? Y eso por parte de la espectacularidad, la misma host del evento, la mujer Laura Hearn, eh, cómo anunciaba las peleas, incluso era una dobladora de voz, pero eso es lo que vemos diferente, ¿no? En UFC, cuando se produce un evento de UFC en otro país que no sea Estados Unidos, hay presentadores del mismo país, porque Bruce Buffer no viaja para otros países a hacer presentaciones. Solo viajó cuando peleó Sang Wein Lee y contra Ross Namajunas. Ahí viajó. Pero la voz característica de Pride, sobre todo cuando ya le compró la UFC y pelearon Takanori Gomi y Nick Diaz, la voz de la presentadora también viajó y estuvo presentando los combates. Y también, quizá una nota curiosa, ella presentó el evento Bellator Dynamite cuando en la noche misma se peleaba el Grand Prix de los pesos semipesados y el Grand Prix de kickboxing en Bellator, que fue algo así como una emulación de lo que se hacía en Pride en ese entonces.
hablando un poco más de las entradas, recuerda también cómo estaba estructurado el escenario. O sea, en el centro estaba el ring, pero muchas veces por donde entraban los peleadores era un caminito que estaba con lucecitas y toda la gente podía regresar a ver a cada uno de los peleadores cuando entraban. Cuando hacían los Grand Prix estaba el peleador acá estaba otro y otro que eran los que iban a competir en la noche. Entonces era como que, miren, esto es como se va a conformar el escenario del día de hoy. Y además, algo bastante importante que ya no se ha visto mucho en el UFC eran las mujeres que estaban con los números para los rounds. En el Pride FC, ellas estaban dando varias veces la vuelta y tú sabes que eso también cuando tienes tanto público, sí da un impacto en el público. Actualmente en el UFC no es lo mismo, o sea, solo van un momento, muestran el número del round y regresan y están sentadas todas en un lado. En el Pride FC, ¿no? Pues ahí era mucho más espectáculo también de las chicas del cuadrilátero, ¿no? Eso también como para tomarlo en cuenta. Y también actualmente en el UFC, como tú le decías, creo que estas entradas ya no son muy características. Últimamente hemos visto como Israel Adesanya, pues en la pelea con Vettori, pues lo que hizo es con esta mascarilla y así como simulando un poco de los ninjas en algunas ocasiones. En el Bellator, un ejemplo, el MVP, el Michael Venom Page, él sabe utilizar eso del Pokémon cuando le rompió la frente con un codazo a este tipo, al Cyborg. Y así, o sea, es como que se han dado, pero no es típico de ellos, tampoco como en la WWE, un ejemplo, ahí todos ya es un escenario más marcado, todo es mucho más estético, pero claro, tú escuchas una canción y ya sabes quién te viene, pero aquí es todo lo contrario. Y creo que además en esto los que le han dado también como que importancia en el UFC han sido el GSP, Georges St-Pierre. Él siempre ha ido con su traje, con su kimono, y él ha marcado como cierta diferencia con otros peleadores. Pero démonos cuenta que cuando hablamos del Pride FC, estamos hablando cuando recién se estaba pisando ese territorio de las artes marciales. O sea, todavía el UFC ya inició sobre un terreno donde ya estaban las entradas, donde ya estaba todo pensado, todo el escenario ya era planeado porque ya se había practicado en otras promotoras, en otras compañías de estos deportes. Pero en el Pride FC es también como que vamos probando cómo nos va, y realmente le salió muy bien las entradas de los peleadores. Y pues obviamente los espectáculos no se hacían esperar, y algo bastante importante también son las voces. Yo cuando escucho a Bruce Buffer cuando dice "It's time", ya se me eriza la piel porque ya sé que es algo electrizante la voz, y eso lo manejaron también muy bien en el Pride FC. Como lo decías, la presentadora lo hacía muy bien. El pequeño problema era que a veces lo decía en japonés y sí, lo único que le entendías era el nombre, de ahí nada más. Pero en el UFC pues ya han implementado los traductores, y que también se han manejado muy bien para poder conocer a los peleadores, y todo también el escenario, la tecnología también han marcado una diferencia. Pero por favor, los que iniciaron fueron indudablemente los del Pride FC. Sí, claro, yo creo que me quedaría con la entrada dentro del Pride de Anderson Silva, cuando hizo la entrada bailando como Michael Jackson. Yo creo que yo me quedaría dentro del Pride. El espectáculo desde aquí se comenzó a ver cómo los peleadores intentaban renovar y sobre todo gustar y brindar un espectáculo, que creo que la mayoría de los peleadores quieren, brindar un espectáculo a todos los espectadores, a todos los fanáticos que están presentes dentro del octágono, ¿no? Dentro del ring. Y yo creo que la WWE, como lo mencionó Julio, fue la pilar que implementó esto del espectáculo. ¿Y por qué lo digo? Porque yo, sinceramente, de los peleadores, aparte de Adesanya, me quedo con dos por las canciones. CM Punk, que sabemos que fue un fracaso sus dos peleas, pero créanme, cuando sonó la canción, yo no despegué la vista de la pantalla, la verdad.
la canción como que me removió, y yo siento que las canciones dentro de los peleadores también marcan un antes y un después. Y a pesar de que muchos de los peleadores dentro de las artes marciales, dentro del Pride o dentro del UFC tienen buenas canciones, yo siento que WWE manejó demasiado bien y lo sigue manejando, la verdad. Y es por eso que a mí, a pesar de que obviamente CM Punk como deportista dentro de las MMA fue un fracaso total, sin duda, pero siento que llamó demasiado la atención. Y por eso es que le quisieron ofrecer una segunda pelea para tratar de ver si se podía catapultar, pero mismo no pudo. Y el segundo es Brock Lesnar. Siento que Brock Lesnar en cualquier lado que lo mires, lo conozcas o lo veas, lo va a reconocer la gente. No solo por los gestos que tenía al momento de ingresar, y lo vemos dentro de la WWE, como entra siempre con sus guantes de MMA, lo característico de él, o cuando se comenzaba a pesar, como muestra, y ese volumen, esa magnitud de hombre que será, no sé cuánto, me imagino, unos 2 metros, si no es menos, la verdad, una espectacularidad que tiene él al momento de ingresar y dar un espectáculo desde cuando comienza su pesaje hasta cuando va a su combate. Yo creo que eso lo han manejado, esos dos personajes lo han manejado muy bien. Y si bien, por ejemplo, Conor McGregor, el mismo Nate Diaz, han intentado manejar un show, el mismo McGregor es uno de los showman que ha catapultado, creo, dentro de los mundos de las MMA. Siento que igual las canciones que tienen los peleadores son muy, muy trascendentales dentro de su carrera, y creo que también se identifica un fanático dentro de las MMA con la canción que puede entrar un peleador, y sobre todo la confianza. Yo creo que muchos mencionan que antes del combate, sobre todo en el Muay Thai, por ejemplo, esto del ritual que hacen en el White Club, hay apuestas. Igual en las MMA, creo que en todo deporte hay apuestas. En todo deporte hay apuestas. Y dentro, por ejemplo, dentro del Muay Thai, y cuando hacen el White Club, desde el White Club, por decir, es la entrada del peleador. Desde el White Club, los apostadores ya saben a quién apostar. Desde eso ya saben si el White Club lo hizo bien, y desde ahí comienzan los apostadores a ver qué peleador es favorito, qué peleador también les guste. Y también creo que cuando los peleadores comienzan a entrar, comienzan a generar espectáculos, se los ve con confianza, creo que también los apostadores se ligan a ciertos peleadores. Obviamente, por ejemplo, Conor McGregor o Israel Adesanya, con esos espectáculos que nos brindan, siento que las personas ya se sienten más afines a esos peleadores, y sobre todo tienen más confianza, se les ve. Obviamente dentro del octágono, dentro del ring, ya va a ser otra cosa, pero creo que también eso es un factor determinante dentro de un combate. Sí, ahora avanzando quizá en otra de las temáticas acerca de cómo el Pride se diferenciaba de otras empresas, incluso que ya habían, como Pancrase. Se trata de estos premios de Grand Prix. Ellos llevaron establecieron su sello, era los Grand Prix. Grand Prix eran un premio establecido para denominar al campeón de cierta categoría. Como siempre, los tres títulos vacantes eran el medio, el semipesado y el pesado. Y de hecho el pesado no tenía límite de peso. Entonces, una de las cosas que los caracterizaba de ahí era la diferencia entre campeones Grand Prix y campeones regulares de peso, ¿no? Porque tenemos el caso del Grand Prix en el que queda campeón Mirko contra George Barnett. El defensor del título era Fedor, pero Fedor se retira por una lesión. Entonces Wanderlei Silva entra a reemplazar a Fedor, y Wanderlei Silva era peleador de peso medio, no alcanzaba ni siquiera el peso semipesado y peleó contra pesos pesados. Entonces este tipo de Grand Prix en el que se esperaba en el mismo fin de semana se esperaba coronar un campeón de peso del Grand Prix,
que de ahí llevaron a peleas, ¿no? En la que, cómo no recordar la pelea entre el mismo Wanderlei Silva y Ricardo Arona, que en una cartelera pasada Arona le gana a Wanderlei Silva, y en la siguiente cartelera, que era sobre el Grand Prix de los pesos medios, Ricardo Arona pierde frente a Wanderlei Silva, y esta vez por un título de Grand Prix. Esto lo hacía UFC en sus inicios, ¿no? Y esa es la manera en la que llama la atención. Ahora Bellator arma Grand Prix. Estuvo en el Grand Prix de los pesos welter, donde Michael Venom Page ni siquiera pasa a semifinales. Creo que es lo mejor que pudo haber pasado en Bellator, que ese señor no pase a finales. Y ahora el Grand Prix que hubo recientemente en One, en la que Demetrius Johnson llega a ser campeón del Grand Prix, pero no puede con el campeón regular, ¿no? De One. Y asimismo el Grand Prix que tienen ellos de los pesos ligeros de One. Y hay un Grand Prix ahorita en PFL, eso es de pesos ligeros también. Entonces, una de las diferenciaciones era ver cómo habían el mismo Rampage Jackson pelea otra vez contra Ricardo Arona, pelea en la que logra hacer ese slam que muchos deben recordarlo. Esa pelea era por un Grand Prix, y Rampage estaba con una cortada en medio de sus cejas y logra ganar, y al otro día tenía que pelear para terminar el Grand Prix de los pesos medios, ¿no? Entonces creo que esa también es una de las señas características de Pride, y su capacidad para, ahora se llaman matchmaking, ¿no? Los que arman las carteleras, ¿no? Pero ahí creo que era un poco también como, ya lo hemos nombrado, como la UFC, ¿no? De hecho, hay varios videos de tras cámaras, como ellos mismos se peleaban, incluso tras cámaras. Ese era el espectáculo, ver cómo peleadores, Mark Coleman entra después de haber perdido su pelea, y entra golpeando todo, queriendo llorar y todo eso, ¿no? Entonces, creo que esa era una de las cosas más espectaculares que tenía Pride. En cuanto a las categorías, claro, o sea, como tú lo mencionabas, eran las tres, y la cuestión que en los pesos pesados, entre más pesado es una persona, pues tiene más poder de KO. Entonces tú podías estar con las justas entrando en el peso pesado, pero ya tenías una persona que era 20 kilos más pesado que tú. E indudablemente esos 20 kilos estaban en músculos, estaban en estatura, estaban en alcance, en cualquiera de esas, y pues ahí también estabas en cierta desventaja, y eso también era algo que llamaba muchísimo la atención. Pero al igual que en esta cuestión de la parte médica y del control de las sustancias que se puedan introducir en los cuerpos, es lo que generó en el UFC. También se ha dado todito este tipo de pesos actualmente, porque para que los peleadores estén en una misma categoría y estén en las mismas condiciones de pelea, y más que todo también por cuidar la integridad. Es por eso que actualmente hay más reglas que antiguamente en el Pride eran completamente válidas. Y solo recuerda en el The Ultimate Fighter, que ha sido en el UFC, fue muy bueno. Uno de los más reconocidos fue esta donde Chael Sonnen con Wanderlei Silva, ambos eran los coaches, y tuvieron esa especie de encuentro justamente en el momento del The Ultimate Fighter, donde salió esta frase icónica que le decía a Wanderlei Silva de que I can't let you get close, y le decía wanna know, this moment, démonos en este instante, y ya pues ahí se armó todo eso.
Y claro, ¿cuál es la lógica de estos espectáculos? Porque obviamente el de Ultimate Fighter es un espectáculo, y era que los metías a los peleadores y estaban varias semanas sin celulares, sin computadoras, sin televisión, sin nada, a ver qué hacían, y eran personas que pues te podían noquear, te podían hacer cualquiera de esas cosas. Entonces, claro, eso es lo que hizo el UFC para que la gente no esté solo marcada en el día de la pelea. Por eso son todas este tipo del trash talking en estas entrevistas que las hacen antes de la pelea y después de la pelea, y también el de Ultimate Fighter para generar también un poco esa tensión, como para que los fans estén al tanto de lo que está ocurriendo en la vida de los peleadores. Pero en el Pride FC ahí en cambio no, y ahí ya tú no veías que estaban actuando ni nada. Ahí muchos de los peleadores cuando perdían salían más bravos porque perdieron, o sea, salían pateando lo que asomaba, y eso también llamaba mucho la atención. Pero eso es lo que se ha regularizado hoy en día. Los deportes, más allá de ser un entretenimiento, también lo que buscan es cuidar la integridad de los peleadores, porque ya han existido ciertas personas que han fallecido practicando los deportes, y lo que hacen es por lo menos proteger la integridad. Además que actualmente pues ya reciben un poco más de ingresos económicos, entonces ya no tienen que sacarse demasiado al aire como lo hacían en el Pride FC. En el Pride ahí tenías como las películas, o sea, en las de Tony Jaa, un ejemplo, que es de Muay Thai, muy buenas esas películas donde se ve, ¿no? Como al inicio toda la gente está apostando, y eso se veía. De hecho, hasta la gente podía fumar en el Pride FC, estaban tomando, estaban comiendo. Eso era el ambiente. Actualmente en el UFC a lo mucho que pueden hacer es beber algo de cerveza, como en un partido de básquetbol. Pero en el Pride era completo, o sea, tú podías ir ahí con tus puros, tú veías a magnates, todos. Entonces eso era lo que generaba también esa calidad, tanto en la pelea como en el espectáculo. Sí, claro, y como un dato, decir que Dan Henderson fue el único luchador dentro del Pride que ostentaba, que ganó 2 títulos en diferentes categorías. Esto del peso, la verdad creo que el peso que se ha implementado en los últimos años es un factor muy clave para los peleadores, sobre todo porque como vemos, al momento de tener cualquier peleador un combate, corta de peso, no baja, como bien lo decimos. Y vemos a muchos luchadores que bajan literalmente, pueden ser hasta 10, 20 libras. El mismo Jorge Masvidal, que bajó, si no estoy mal, 20 libras en una semana. O sea, son cortes brutales, la verdad, que hacen los peleadores hoy en día para llegar a un cierto peso. Obviamente sabemos que después de dar el pesaje rebotan y es como vienen más fuertes y todo. Pero yo creo que esta diferenciación entre las categorías de pesos ha sido muy clave, sobre todo para que no exista un tipo de emparejamiento, por así decirlo. Obviamente creo que dentro del Pride, al no existir organizaciones como dentro de la USADA, cualquier persona se podía meter sus anabólicos, sus esteroides. Lo vimos en algunos peleadores que netamente cuando se estaban en Prime se los veía marcadísimos, con volumen, bien grandes la verdad, pero se trasladaron a UFC, vino la USADA, vino otras organizaciones antidoping y necesariamente su volumen, su masa muscular comenzó a decaer, se comenzó a ver menos ganancias y sobre todo los golpes ya no aguantaban tanto como en el Prime. Yo creo que reglas que se han cambiado y se han adaptado dentro de la UFC y dentro de otras organizaciones ha marcado igual un antes y un después dentro de los luchadores de Prime, que se han intentado adaptar a las nuevas modalidades. Igual yo creo que sobre todo las reglas que se han implementado hoy en día son para cuidar netamente a un peleador. Obviamente ahí juega un factor muy importante el árbitro. El árbitro creo que a la vez como puede parar un combate antes, lo puede hacer después. Es cuando, por ejemplo, nosotros como espectadores tal vez no vemos dentro de la mirada que tiene el árbitro dentro del octágono, porque él está cerca de los luchadores. Y muchas de las veces, por ejemplo, decimos, no, es que le paró mucho más antes del combate, es que él sí podía seguir, pero no sabemos lo que ve el árbitro.
La verdad es que creo que estas implementaciones de estas reglas, sobre todo han hecho que este deporte sea un poco más digerible para ciertas personas. Como ya lo mencioné, hay personas que netamente lo siguen viendo como a un deporte netamente de violencia pura, por así decirlo. Netamente lo ven como, no lo ven como un deporte, es violencia, es así. Pero yo siento que con estas reglas que se han dado poco a poco y que el Pride sí ha tenido reglas, obviamente, no es que todo se valía dentro del Pride, pero las nuevas reglas que se han implementado a partir de, creo, de lo que vieron en el Pride y cómo se le podía mejor cuidar al peleador, se han adaptado a estas nuevas empresas. Por eso yo creo que Pride, a pesar de que se permitía por lo regular la mayoría de reglas, creo que el Pride también fue uno de los pioneros para que a través de sus combates se pueda adaptar las nuevas reglas y pues, cuidarse a los luchadores, la verdad, a los peleadores que hoy en día vemos y que nos encantan ver en sus combates. Y bueno, llegamos a la parte final de este tipo de capítulos especiales que vamos a tener con invitados. Vamos a hablar de promotoras, de peleadores, de eventos, incluso de temas polémicos, ¿no? Entonces, gracias Julio por acompañarnos en estos capítulos especiales del Codman, unos capítulos largos, unos capítulos en los que podemos hablar de esto que nos apasiona, ¿no? Los deportes del contacto. Vamos a dejar también los contactos de Julio en la descripción del video, porque él también realiza trabajo de comunicación y periodismo en su ciudad. Gracias, Julio. Bueno, igual creo que ha sido un bonito espacio para poder conversar justamente de estos deportes, de estas artes marciales que también representan una cultura, también son deportes que de a poco están saliendo y hemos tenido en el Ecuador muy buenos representantes. Cada vez que pelea el Chito en el UFC, aquí es como que, oh, qué bestia, qué bien, alguien nos está representando. Pero cuando no pelean, pues ya es como que se bajan las ganas. Y no, creo que es un muy buen deporte. El deporte como tal es muy bueno para la salud de todos los ecuatorianos. Y pues a sus órdenes. Muchas gracias por esta invitación y pues ya saben, a cualquier otra ocasión, pues para conversar. Es un gusto, o sea, más allá de un programa muy duro, difícil o técnico, es algo chévere poder conversar y compartir estos espacios y conocimiento. Sí, muchas gracias, Julio. Esperemos que tenerte presente en un próximo capítulo y así aportar un poco. Más que todo, como bien lo mencionaba tanto Franklin como Julio, la intención siempre ha sido que los deportes de contacto se difundan y se los vea como deportes. Se los vea como deportes y algunos como artes marciales, porque netamente este es un deporte que se va a expandir, se está expandiendo y creo que llegará ahora llegó a Juegos Olímpicos y quién sabe llegue a mucha gente más. Nuestro deseo siempre ha sido que el deporte netamente se expanda a todas las personas y puedan conocer un poco más, porque sabemos que todo el mundo es futbolero, todos creo que somos de algún equipo, pero necesariamente podemos conocer otro tipo de deportes. Así que Julio, te esperamos en un próximo capítulo. Bueno, esto ha sido todo por el capítulo del Codman. Gracias. Cuídense, amigos.